bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a resolver el problema del experimento de Millikan. Bueno, este es el problema de la segunda etapa, ¿no? Y vamos a resolver los 4 problemas. Entonces, vemos que el problema 1 decía lo siguiente. La carga de un electrón fue medida por primera vez por el físico estadounidense Roberto Millikan entre 1909 y 1913. En su experimento roció gotas muy finas, alrededor de 10 a la menos 6 metros de diámetro, de aceite en el espacio entre dos placas paralelas, en posición horizontal, separadas por una distancia d. Mantuvo una diferencia de potencial VA-AB entre las placas paralelas, lo que ocasionó que entre ellas un campo eléctrico dirigido hacia abajo. Algunas gotas de aceite adquirieron carga negativa por efecto de la fricción o la ionización del aire circundante. Ah, sí, por medio de Por rayos el electrón. X o radioactividad. Se observaron las gotas con un microscopio. Demuestre que una gota de aceite de radio R que está en reposo entre las placas seguirá en reposo si la magnitud de la carga es Q y te dan esa expresión, ¿no? Y donde Rho es la densidad del aceite. Ignora la fuerza de flotabilidad del aire. Entonces, voy a... Entonces tenemos nuestras dos placas paralelas separadas a una distancia de... Y esta es nuestra, nuestra gota de aceite con carga menos Q. Ay. ¿Por qué menos Q? Porque es una carga negativa. Luego tenemos, por análisis de fuerzas, que va a haber el peso para abajo, mg, pero además va a haber un campo eléctrico, E, por lo que también va a haber una fuerza eléctrica. Entonces vamos a tener F más QE, ¿no? En el análisis de cuerpo libre. Entonces, en la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a mg más QE. Pero quiero que noten, Hacia abajo, no por ser vectores. Si tomas tu eje hacia abajo, negativo. así, voy a poner mi eje hacia abajo. Y positivo, X positivo. Entonces esto se vuelve, pero quiero que noten la siguiente expresión. E por D, el campo eléctrico por la distancia, va a ser El igual voltaje. al voltaje que se genera entre las placas. Y eso va a ser igual a V A de AB, así, entre E. Ay, perdón, no En estoy magnitud. integrando E. Sí, ya le voy a quitar la magnitud. Entonces eso es entre D. Y sustituyendo, bueno, aquí, eh, ajá, y sustituyendo esto me queda como mg más QE, pero esto ya en magnitud, esto me queda mg más en magnitud. Quiero que noten que la carga es negativa, porque te dice que es un electrón o una carga negativa. ¿Sí? Esto me queda como menos Q, y sustituyendo el campo eléctrico me queda V de AB entre D. Ahora, esa es la suma de fuerzas en el eje Y. Para que esté en reposo, la condición de equilibrio es, la primera Igual a condición cero. de equilibrio estático es que esto sea igual a cero. Y eso va a ser igual a mg, o sea, cero va a ser igual a mg menos Q de V A de B entre D. Ahora bien,
la densidad del aceite va a ser igual a la masa del aceite entre su volumen. Como es una gota esférica de radio R, 4 pues ¿cuál es pi, el? 4 tercios de pi radio al Ah, cubo. sí, 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, rho es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Eso va a ser igual a m. Es decir, paso de aquí, paso este volumen multiplicando, me queda rho v, pero v es esto, entonces sustituyo. Y sustituyendo la masa, y sustituyendo la masa de esta expresión en esta ecuación, pues tenemos lo siguiente. 0 es igual a rho por 4 tercios de pi por radio al cubo por g menos q por va entre d. Y pasando del otro lado me queda q va de b entre d. Y esto va a ser igual a rho por 4 tercios de pi por radio al cubo entre g. Y despegando la carga, te queda carga igual a rho por 4 tercios de pi por r al cubo por g. Esto va a ser igual a d entre v de a y v de b. Y esta era la expresión que tenían que demostrar. Ya ¿Sí? está. Estaba fácil. Sí, 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 estaba sencillito. Bueno, o sea, no era tanta dificultad. Era el más sencillo de todo el examen. Entonces fácilmente pudieron haber sacado, nada más conociendo esos conceptos, hubieran podido sacar unos 10 puntos. O bueno, les quitan puntos por cualquier cosa. O sea, si no pusieron, por ejemplo, la primera condición del equilibrio estático, si no pusieron esta condición Marco, y pusieron, necesariamente tendría que ser el signo hacia abajo como positivo o también puedes invertir los signos. también puedes invertir los signos, pero tienes que Ah, especificar cuál es tu marco de referencia. ajá. Muy importante eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, se la pueden armar de datos si no pusieron, por ejemplo, que esta era la primera condición del equilibrio estático, si no pusieron la fuerza eléctrica, por ejemplo, si no pusieron esta expresión del voltaje, si no pusieron la expresión del volumen o la expresión de la densidad, si no pusieron en qué signo iba E, por ejemplo, ¿no? Y así. Pero sí, ¿cómo lo sintieron? ¿Tienen dudas? Este, ¿O no? ¿Ninguna duda? Va, va, va. Entonces vamos a comenzar con el siguiente problema. Está más interesante, porque aquí había una finta, una tipo de trampa, para quienes se pueden ir con la trampa de que era, ahorita vamos a ver, ¿no? De hecho, hablando con un amigo, le dio el dato numérico que era 22.2 grados, pero no es 22 grados, o sea, no es 22.2, sino es 30. Y la finta, ahorita les voy a explicar cuál es la finta. Dice el problema lo siguiente. El problema 2. Se lanza un proyectil formando un ángulo alfa con la horizontal. En el punto más alto de su trayectoria h, su velocidad es v1. La velocidad en un punto de la trayectoria, que es la mitad de la altura máxima, h2 es v2. Y entre ambas velocidades existe la relación v1 igual a raíz de 6 séptimos v2. Y después te dicen calcular el ángulo alfa de lanzamiento. Entonces tenemos, primero definamos nuestro eje cartesiano. Este va a ser mi eje cartesiano, ¿no? Y te dice que va a ser así, el tiro parabólico, y que en la altura máxima, h, bueno, es h minúscula, de hecho. El problema te dice que es h minúscula. eh, su velocidad es v1. Y luego a una distancia, h medios, su velocidad es v2. Esto en vector.
Ahora bien, te piden calcular alfa y te dan la relación. V1 es igual a la raíz de 6 séptimos de V2. Esta expresión la voy a llamar la expresión 1, para que tengan en cuenta esto. Voy a definir a y positivo para arriba y x positivo para la derecha, ¿no? Lo primero es darnos cuenta que nos dicen que h es la altura en el punto más alto de su trayectoria. Es decir, h es igual a h max. Es la altura máxima que va a alcanzar el proyectil. ¿Y eso por qué nos dicen, o sea, por qué nos dan ese dato? ¿Por qué nos dicen que es en el punto más alto? Ah, bueno, pues nosotros sabemos por nuestras clases de tiro parabólico que en h max la velocidad en y es igual a cero. Algo muy importante, ¿eh? O sea, no hay velocidad en cero. O sea, su velocidad es cero en el eje Y. Como su velocidad es cero en el eje Y, tienen que poner su velocidad ahora, ver que V1 solo va a ser la velocidad en el eje X, porque no hay velocidad en el eje Y. Entonces, V1 va a ser enteramente la velocidad en el eje X. Y la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa, donde esta es su, lo voy a poner con otro colorcito para que se diferencie, donde esta es su V0. Es decir, tiene, ajá, sí, así salía. Tienen que tener una velocidad inicial con el ángulo eh, de inicial de lanzamiento, que es alfa. Luego, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, tengo ya la velocidad inicial. Ahora bien, hay una expresión para la altura máxima, que es h max, que es igual a v0 al cuadrado seno cuadrado de alfa entre 2g. Esa se la tienen que aprender o aprender cómo se deduce esa expresión. Ah, O chinga, sea, pero no es de verdad que es dos veces más bien, dos veces v0 al cuadrado seno cuadrado de alfa sobre g. Ese es el alcance. El Ah, alcance es el seno doble. sí, 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 el alcance es con el seno doble. no más, Sí, tienes razón. o sea, podemos ver de dónde se saca. ¿Quieren que veamos de dónde se saca la altura Con el máxima? tiempo. Ajá, justo, pero ¿quieren ver de dónde? Sí, justo como dice. Sí, sí, sí. Va. Entonces, la altura máxima. Ay. Bueno, yo la deduje de otra forma, pero. O sea, les voy a poner como la deduje yo. Oh, no, sí se deduce con el tiempo, creo. Pero vamos a ver. Ese es H max. Entonces, tú sabes que en H max. Ay, ¿por qué le pongo H mayúscula? Tú sabes que en H max la velocidad en Y es cero. O sea, es velocidad en Y es cero. Eso es muy importante. Y luego tienes que, por tus ecuaciones del movimiento, la altura. Ah, ¿por qué? O sea, H max va a ser igual a tu altura inicial. Tu altura inicial es cero. Menos, bueno, más V0 seno de teta T. Menos un medio de G por T al. ¿Qué? Ah, ya, ya. No, 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 esta no nos va a servir. Porque tenemos que despejar la cuadrática. Mejor ocupemos esta. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g h. H que h max. Sí, sí, sí. Pero como la velocidad final va a ser la velocidad v de y que vale 0, pues esta te da 0 igual a qué? Tu velocidad inicial. Pero es tu velocidad inicial en el eje Y. ¿Y cuál es tu velocidad inicial en el eje Y? Ah, pues si este es alfa, este es V0, tu velocidad inicial es V0 seno de alfa al cuadrado menos 2. Ay, perdón.
Ajá, sí, sí. Menos 2G H max. Entonces esta es y despejando de aquí te da 2G de H max igual a V0 al cuadrado seno cuadrado de alfa. Por lo que H max va a ser igual a V0 al cuadrado seno cuadrado de alfa entre 2G. Y es la expresión que teníamos arriba. Yo lo había ¿Sí? sacado con lo de que la velocidad final igual a la velocidad inicial por lo menos gt, la aceleración. Sacas el tiempo y sustituyes Sí, pero esa en te la de elimina y. tiempo. Sí, sí, sí. Sí, hay varias formas de deducir eso. Y ahora que el doble. Ajá. Y ahora tengan muy presente esta ecuación. A esta ecuación le va a llamar la ecuación 2, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, por otro lado, que aquí, por ejemplo, teníamos acá H max. Teníamos H max, que era igual a H, y esta expresión. Entonces, de esta expresión de acá, ahí le puse, o sea, porque V1 es igual a V de X, entonces yo fácilmente puedo decir que en este caso V1 es igual a V0 coseno de alfa, ¿sí? Porque justamente decimos que V de X es igual a V0 coseno de alfa, y como V1 es igual a Vx, esto te queda así. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues decimos lo siguiente. Eh, despejamos aquí V0. Entonces aquí lo voy a poner. Despejando te queda V0 igual a V1 coseno de alfa. Y esta expresión la voy a sustituir en en la ecuación 2. V0 lo voy a sustituir en la expresión 2 y me queda de la siguiente manera. H, que es la altura máxima, va a ser igual a V0 sobre coseno de alfa, todo eso al cuadrado, por el seno cuadrado de alfa entre 2G. Entonces esto es igual a V0 al cuadrado, seno cuadrado de alfa, entre 2 veces coseno cuadrado de alfa por G. Y ahora, quiero que noten que seno entre coseno, o sea, si ustedes ocupan la relación, ¿No sería V1? ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Sí, sube uno. Seno entre coseno, muchas gracias, Susi. Tangente de alfa, ¿no? Entonces, al elevar esto al cuadrado, pues te sale que esta expresión de seno cuadrado entre coseno al cuadrado, pues te va a dar que es igual a V1 al cuadrado tangente cuadrado de alfa entre 2G. Entonces ya tenemos una expresión nueva. H va a ser igual a V1 al cuadrado tangente cuadrada de alfa entre 2G. Y esta la voy a llamar la expresión, ¿cómo la voy a llamar? La expresión 3. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ahora bien, muy importante, ya tenemos una expresión para H y para el ángulo, pero como quiero sacar un dato numérico, para eso nos va a servir analizar ahora en el punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Este punto, ese puntito de acá, ¿no? Pero ¿por qué no el otro? ¿Por qué no en este? O el otro H medios. Ajá, por eso ahora vamos a analizar la velocidad en este punto, en el H Para medios. el Para otro eso, H medios. ¿cuál El H otro. medios? Hay otro H Ah, medios, ¿no? bueno, en el punto donde, sí, 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 perdón, ya te entendí. Sí, 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 en el punto donde te dan la velocidad. O sea, te dicen que hay un punto donde te dan la velocidad. En el problema, mira. Dice la velocidad en un punto de la trayectoria que es la mitad de la altura máxima es V2. Ahora bien, ya te entendí a qué te refieres con por qué no analizamos en el otro punto. Por la simetría. No, 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 sí hay simetría, pero lo que va a pasar aquí, o sea, si tú lo analizas en el otro punto,
Si tú analizas que toca primero h medios y después h, lo que va a pasar es que te va a salir una raíz negativa. Entonces, eso no va a ser solución. No, sí, a mí me salió una raíz negativa. Por Entonces eso. yo lo que hice, me equivoqué a propósito y me salió 22.2 grados. Ah, y ahora aquí está la finta. Vamos a ver ahorita cuál es la finta. De por qué te puede salir 22.2 grados y está mal. Entonces, como les estaba comentando, en este punto, se decide analizar en este punto, porque si tú lo analizas en este punto, lo que va a pasar es que te va a salir una raíz negativa. Si haces como ese procedimiento, tendrás que cambiarle algunas cosas para que te salga otra cosa. Pero lo que muchos se fueron con la finta de que como es V2, entonces esto yo lo descompongo en, en sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, y muchos argumentaron que justamente a la hora de descomponerlo en componentes, la velocidad V2, muchos dijeron, esto es alfa, y eso es un error. No puedes asegurar que el ángulo que va a descomponer a la velocidad en el punto 2 sea alfa, porque alfa es ¿Quién el dice eso? ángulo de lanzamiento. Alfa es este ángulo, este sí es alfa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí no es seguro que sea alfa. Puede que sea alfa, pero puede que no. Y para eso les voy a demostrar un contraejemplo. Si fuera alfa, entonces, a la hora de analizarlo, en este punto, la velocidad alfa sería igual a cero, ¿no? Porque sabemos que en este punto, justamente en la altura máxima, pues no hay velocidad en el eje Y. Toda la velocidad se vuelve componente en el eje X. Entonces, alfa varía conforme va subiendo la trayectoria. O sea, noten, por ejemplo, acá, o sea, a la hora de descomponerlo, este ángulo va a ser distinto que si lo descomponen acá. O sea, esto, este ángulo y este ángulo no son lo mismo, son distintos. Eso es el problema. No puedes argumentar que sean iguales. Y muchas personas, o bueno, no muchas, este amigo con el que estaba hablando, pues me dijo que había considerado que la componente en que el ángulo que hacía la velocidad V2 con la horizontal era la era alfa, pero no, como que sale aplicando el arco tangente a la derivada. Ah, lol. Pero no puedes ocupar cálculo, Toño. No te permiten ocupar cálculo. Estos problemas, están diseñados sin usar cálculo. Pero, pero tendrás que No. describir. No creo que salga así. O sea, sacas la derivada del arco tangente, tendrías que justamente definir tu ecuación de tiro parabólico, ¿no? O sea, tendrías que ponerlo sobre el eje X y además tendrías que dar la componente en el eje X de este punto. Y tú no sabes la componente en el eje X de este punto para sacar la recta en las coordenadas de este punto. O sea, ya te entendí lo que quieres hacer. Quieres sacar la recta tangente y de ahí la pendiente. Pero sí, no se puede. Pero sí, muchos se fueron con esta finta. Y no está correcta. ¿Por qué? Porque alfa, justamente, o sea, este ángulo, bueno, ese no es alfa, de hecho, porque si no, se van a confundir. Ese ángulo teta, por ejemplo, sí varía conforme va avanzando en su trayectoria. O sea, quiero, como tarea moral, les dejo poner una parábola y agarrar como rectas que sean tangentes. Y vean que al trazar como tratar de encontrar el ángulo que hacen con la horizontal, siempre va a variar. O sea, nunca va a haber una igual. Puede que sí parezca que son iguales en su dibujo, pero no. O sea, siempre varía. ¿Por qué? Porque varían tanto las componentes en el eje Y como en el eje X. Entonces no puedes asegurar que se va a quedar
siendo el mismo Marco, ángulo. lo que puedes hacer ahí, creo, es considerar el segundo instante del tiro parabólico a partir de la altura, cuando alcanza la altura ¿Vale? máxima. Creo que lo que se puede hacer ahí para empezar a, por ejemplo, obtener la velocidad 2 es Ah, sí, 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 analizar sí. el instante cuando, o sea, está a la altura y que comienza a caer. Ujú, es lo que vamos a hacer ahorita. Sí, justamente es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos ahora a analizar estos 2 puntos. O sea, quiero que noten que vamos a analizar ese punto y este otro punto. Y eso nos va a dar una relación para ya sacar el ángulo alfa. Entonces, lo que yo quiero es otra expresión para h, para que de este modo, pues se cancelen estas cosas que me estorban y me dé una expresión para el ángulo. Entonces, si yo analizo en la altura, ay, si yo analizo en la altura h y h medios, obtengo, voy a ocupar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g h. ¿Ok? ¿Sí? Alguien se unió. Va, La va, va. velocidad inicial es la velocidad inicial es la de hasta arriba. Ajá. Y esta velocidad inicial es esta de hasta arriba. Velocidad inicial. Pero ¿cuánto vale esto? Esto estamos analizándolo sobre el eje Y. Sobre Y. VC de alfa. Entonces, no, V inicial es igual a cero. ¿Por qué? Porque es la velocidad en Y. La velocidad en Y de 1. No sé si Simón. me. O sea, fíjense, chequen acá en este dibujo. ¿Cuál es la es cero? ¿Y eso por qué? Pues porque pues no hay componentes verticales ahí hasta arriba. Exactamente, no hay componentes. Y ahora vamos a ocupar VF, ¿no? Esa es la velocidad por el seno del teta. Ujú, sí. ¿Y para qué nos sirve calcular esta velocidad seno de teta si teta no es la misma que alfa? Ah, porque. Ujú, buena pregunta. Nada más Bueno, no estamos metiendo con ahorita una ya, variable. ahorita ya me puse a pensar y siento que la redacción de este problema está mal. O sea, No estamos metiendo con más variables. sí, pero es irreducible, o sea, es irresoluble, no se puede resolver si consideras que hay un ángulo teta, porque no hay forma física de sacar teta. ¿Qué pasó? Ah, sí, 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 es a lo que iba a llegar, justo. Si lo analizamos como componentes, no tienes resolución física. O sea, no tienes solución física, porque no hay manera física, no, o sea, no puedes encontrar el ángulo con el cual varía, con el cual es la componente en Y de esa velocidad V2. Eso no se puede hacer, o sea, no hay forma física, porque necesitas la expresión para la ecuación de tu parábola. Y para eso necesitas definir qué punto o qué coordenada en el eje X tiene tu punto justamente acá, o sea, V2. Entonces no hay forma física. Por eso no voy a poner que sea V2 seno de alfa, digo seno de teta, sino V2 solita. De este modo es la única forma en la que esta cosa tiene solución. De otro modo no tiene solución. Entonces yo creo que eso fue un error de redacción que tuvieron los organizadores de la Olimpiada. No decir que esa V2 es la componente en Y de esa velocidad, porque si no la analizas así, no tiene manera física de hacerse ese problema.
O sea, y de verdad se lo pueden preguntar a cualquiera, ¿no? Si no me creen a mí, pregúntanselo a Toño, digo, pregúntanselo a Toño, pregúntanselo a Isaac o a Javier o a Daniel Servín, pregúntenselo porque no tiene solución física ese problema. Si no se No, consigue. es que, Marcos, o sea, yo sé que, ajá, te da un número imaginario, pero ¿qué tal? O sea, solamente piénsalo, ¿qué tal que en esa parte los dos nos equivocamos por un signo? Piensa que tal vez los dos nos equivocamos por un signo en esa parte, y si sí consideramos el positivo ahí, entonces queda 22.2 grados. No, no es 22 grados. De hecho, le pregunté al que propuso el problema y dijo que sí era 30 grados. ¿Quién es? Ajá, David. Sí, sí, justo. No Entonces, digan, sí, perdonen, aquí, digo, ajá, aquí me tienen que creer. Digo, me tienen que creer, ¿por qué? Porque si analizamos en componentes, esta cosa no tiene solución física. Y sobre Y no se hace. Bueno, sí. Ajá. O sea, me tienen que creer que lo que voy a hacer es es real. Porque sí hay un problema en esa solución. O sea, sí hay un problema en la redacción. ¿Por qué? Porque te dicen que tienes que V2, pero no te dicen como que yo justificando mi problema. Ah, no. Miren, si no me creen, inténtelo por su cuenta encontrar el ángulo teta. Y si lo encuentran real, les doy como 100 pesos. Así les disparo algo real, así. True, pero tienen que justificarme cómo encontraron teta con los datos que tienen en el problema. O sea, con los datos, no, no hay forma de derivar. Necesitas la ecuación de la parábola. ¿Y cómo encuentras? Ajá, la puedes sacar, pero no conoces V0. Otra cosa además, tampoco, pero no conoces la coordenada en ese punto. O sea, fíjense. O sea, tienen esto. Esta esa es tu función f de x. Y ese es el punto de tu parábola. Entonces, ¿qué necesitas? Para describir este punto y para encontrar la recta pendiente, necesitas las coordenadas x, y, que sean puntos de esta parábola. Pero tú no conoces tu x. Ese es el problema. No te da ningún dato sobre x. Entonces no puedes sacar una recta pendiente. Sí, sí la puedes sacar. Ajá, pero aquí hay un problema, ¿no? O sea, si tú sacas esta, la ecuación f de x, pues te sale que te sale un tiempo, a la hora de sustituir sale x, te sale un ángulo, pero tienes dos variables, tienes el seno o tienes un ángulo alfa, que es una variable que no está en el problema, o sea, no es un dato conocido, y eh, tienes ahora sí que tu velocidad inicial como otro dato no conocido, y tienes x como otro dato que tendrías que despejar. Ahora me dicen, ah, pues podemos sacar x de la misma forma, de la otra forma, pero ¿cómo metes ahora? ¿Tú cómo metes tú cómo encuentras ahora alfa? El objetivo es encontrar alfa, no x. Entonces estás como haciendo una iteración, estás volviendo a lo mismo. Estás encontrando x para hallar alfa y después estás encontrando alfa para hallar x. Es por eso que esa cosa, ¿cómo? Sin usar cálculo, ¿eh? Ojo, ¿por qué se está pensando esto usar cálculo? Y de ahí cómo sacas la recta tangente sin usar cálculo. Para poder calcular las componentes de la velocidad, necesitas hallar las componentes de la velocidad, ¿no? De la velocidad v2.
No se puede. Créanme, en real que no se puede. Entonces no hay forma resoluble de hacer este problema. Entonces sí es un error en la corrección. Entonces, sí, lo que voy a hacer. Pinche Toño, pendejo, pinche Toño. ¡Oh! ¿Por qué Neta, ponen pregúntenle, neta, si tienen dudas, si no me creen, pregúntenle a Javier y a Isaac y todos ellos, ¿eh? O sea, real, sin usar cálculo no se puede hacer este problema. Y sin usar lo que ahorita les voy a dar. Es que para qué pone un problema mal hecho. Hijo Este, de su este puta era, madre. esta era la expresión que tenían que usar. Esto, o sea, es decir, que la velocidad V2, V final es V2 y la velocidad V inicial es V1. ¿Por qué ocupar esto? Aunque no puedas ocupar aceleración en V1, porque de otra forma no se puede resolver. O sea, de otra forma no. Te salen números imaginarios o no te sale el ángulo con el cual pues tienen como descrito ese problema, que es justamente. Hay que mandarle una pinche carta de reporte a ese cabrón. Para que hace mal un ejercicio. Más que nada es la redacción. Yo creo que lo pensaron como justamente como yo les estoy diciendo, ocupando esto. Pero no vieron que a la hora de redactar, porque justamente a la hora de cuando tú haces un problema, tienes que primero como hacer regresión. O sea, primero está tu solución y después está la redacción del problema. O sea, primero se hace el problema. Aquí el problema es que no dijeron específicamente nada de V2 y de V1. O sea, fácilmente podrías haber tenido otra interpretación. Y entonces no hay forma la cual es, pues esto se puede resolver. Obviamente Pero es con, que eso no se puede cumplir, Marcos. Eso de V2 al cuadrado igual a V1 al cuadrado no se cumple porque V1 solo es una componente horizontal. por eso, pero no hay otra forma. No, o sea, ¿cómo encuentras entonces eso? Es que La no se redacción puede. del problema es, Es que no es la redacción, es que están pendejos. Está mal el problema, es eso. ajá, está mal el problema, pero me tienen que creer aquí, ¿ok? Me tienen que creer en esta parte, por lo mientras. O sea, yo sé que no se puede Marco, hacer esto, pero Marco, puedes hacer una carta o mandarle un correo al pinche Toño y decirle que se vaya mucho a la verga. no manches. O sea, le puedo decir que como de que ahí tuvo, o sea, ya revisándolo más correctamente, ahí tuvo un error en su redacción. Por Y favor, porque, o sea, sí, porque de otra manera, o sea, quiero decir, oiga, pero ¿cómo? O sea, V2 y V1, ¿de qué forma están descritos? Y ya le voy a decir toda mi redacción. O sea, sí le voy a poner esto, pero denme chance, o sea, ahorita, como, denme esta semana para hacerlo, porque sí son como muchos pendientes los que tengo aparte, pero sí es escribirle algo. O sea, sí es escribirle como algo de que diga, no hay, o sea, aquí cómo se puede hallar este ángulo sin necesidad de usar cálculo y aparte, obviamente, con las ecuaciones del tiro parabólico, ¿no? O sea, no encuentro otra forma física que se pueda hacer esto. Si no consideras esto, no hay otra forma física. Entonces aquí vamos a poner un delta H, porque es la diferencia de alturas. Donde delta H va a ser igual a ujú. H medios menos H, ¿no? O sea, la altura final menos la altura inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y eso nos va a ayudar porque delta H va a ser igual a, a H medios menos H medios. O sea, a H medios le quitas, a una mitad le quitas el entero, pues te queda el negativo de la mitad. O sea, menos H medios. V2 al cuadrado es igual a V1 al cuadrado menos 2G menos H medios. Este menos con este menos se vuelve positivo, entonces te queda V2 al cuadrado igual a V1 al cuadrado. Este menos y este menos te queda positivo y este 2 y este 2 se van. Entonces te queda más GH. Y luego tenías esto, la relación 1. La relación 1 te daba esto. Entonces, al elevarlo al cuadrado te queda V1 al cuadrado igual a 6 séptimos de V2 al cuadrado. Y entonces, despejando de aquí
V2, te queda que V2 al cuadrado es igual a 7 sextos de V1 al cuadrado. Sí, sí, sí. Todos nos podemos equivocar en este aspecto. Entonces voy a sustituir 7 séptimos, 7 sextos de V1 al cuadrado. Sí, todos nos podemos equivocar ahí al principio, ¿no? En la redacción del problema. Por eso, siempre que vayan a redactar un problema, y eso les sirva de experiencia en este problema, tengan, tengan en cuenta, qué condiciones deben de dar en su problema. Oye, sí estaría bien, ¿eh? O sea, sí estaría bien decirles eso. Bueno, voy a ver si alguien más me acompaña a morir solo, a morir a mandarle el correo. Y de hecho, sí, bueno, tienen la oportunidad, pregúntenle a Javier y a Isaac. O sea, si realmente no hay forma física de hacer ese problema, ya vieron en qué esta cosa, ¿no? En qué esta cosa, pues esta no es la misma velocidad porque varía. O sea, este no es el mismo ángulo porque varía, ¿no? Y obviamente tengan en cuenta que el ángulo tiene que ser 30 grados. Eso lo sé porque la persona que propuso ese problema dijo que sí era 30 grados. Entonces, ¿de qué otra forma puedes llegar a 30 grados? No usando cálculo, usando las ecuaciones del tiro parabólico y pues teniendo teniendo sentido físico, teniendo fe. Sí, ahí sí se equivocaron, pero también ocurrió la vez pasada. O sea, también hubo un caso similar la vez pasada, ¿no? Que habían redactado mal el problema. Sí, yo me acuerdo que sí. Entonces sí, tengan fe. Entonces aquí ya, pues, pone 7 séptimos, los 7 sextos de V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado igual a GH. Y voy a ponerlo acá. Entonces esto te queda de la siguiente manera. 7 sextos menos 6 sextos, pues se queda un sexto de V1 al cuadrado igual a GH. Entonces, de aquí, H va a ser igual a V1 al cuadrado entre 6G. La 6G, este, ahí, barritas, redacta mejor el examen de jornada. Sí, han pasado muchas cosas así, ¿eh? Realmente la redacción del problema está mal. Y justamente en la primera etapa también hubo problemillas con la que estuvieran mal. Pero justamente es como, o sea, ha habido muchas cosas así. Desde que los problemas de Chimal ya no están en la Olimpiada. Eh, sí, y ese es el más interesante de los cuatro. Y eso espero que sí me dé tiempo para verlos. Entonces, acuérdense de esta expresión donde habíamos llegado. A la expresión 3. Entonces voy a sustituir el resultado que teníamos para h en la expresión 3. Entonces teníamos que ahora v1 al cuadrado entre 6g va a ser igual a v1 al cuadrado tangente cuadrada de alfa entre 2g. Ya v1 al cuadrado y v1 al cuadrado se van, g y g se van, 2 pasa multiplicando, 2 sextos es igual a un tercio. Esto queda tangente cuadrada de alfa igual a un tercio. Entonces, tangente de alfa, voy a poner acá. No, Marco, a mí me salió. Ay, a mí me salió tangente cuadrada de un sexto, no de un tercio. Maldita sea. Entonces aquí te queda un raíz de 3 y al meterlo a la calculadora te sale que alfa es igual a 30 grados. O sea, sacas la tangente a la menos 1. Ay, lo borré. Ay, perdón. Sacas la tangente a la menos 1 de esto. Sí, sacas la tangente a la menos 1 de esto y te da alfa igual a 30 grados. Sí, 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 no, ese problema estuvo muy churro. Perdón, sí, Oye, se Marco, pasó. ¿puedes hacer una copia de las notas y mandarla ahorita? Deja, checo algo, por favor. O sea, solamente guarda lo que llevas ahorita, mándalo al grupo, ¿va? Deja termino para ya terminar rápido. Porfa, porfa, porfa. A ver. En verdad.
Es que lo tengo que exportar y después subir. Bueno, va a aparecer con la nota. Pero a ver. Sí, ahí está. A ver, lo voy a subir. Yo recomiendo que le pasen ese problema a Javier y a Isaac para que puedan checarlo con más calma. O sea, ellos sí le saben un buena física, ¿no? y, y y por si sí tiene un problema, pues decirle a Toño. O sea, ya con un fundamento físico de que sí hubo una mala redacción ahí, para que realmente digan, no, pues sí, o sea, no hay forma como si Marco, usando y por sentido ejemplo, físico. si no está bien redactado, ¿no los anulan? Este, no recuerdo, bueno, la otra vez no lo anularon, pero, pero sí es como para que vean, para que le echen en cara de que tienen que redactar mejor sus exámenes. Es más fácil mejor copiarte problemas de otros libros y ya, pegar. Sí, que crearlos tú mismo, factos. De Sí, los siempre que rusos hay hagas, hay un libro que se llama Cosel que está bueno. ya se subió, ahorita lo envió, deja, termina de, bueno, lo voy a poner aquí, ¿eh? Mm, Entonces esto me queda tangente a la menos uno de raíz, uno sobre raíz de 3 es igual a alfa, por lo tanto alfa es igual a 30 grados. Sí, no, sí, no creo que hagan algo, la verdad. Tampoco creo que, pero no hay problema si lo intentamos. ¿Quién a ver? Que lo quiere este Dimir, lo quiere. Entonces lo voy a enviar. Lo voy a enviar al curso. Y ahí ya lo ocupo, ya pues hagan lo que quieran. Esas notas no son las como oficiales, sino se van a hacer otras. Y mientras deja, pego el otro problema, los otros problemas. Pero para ello voy a otra vez a mi, a mi drive que tengo las dos imágenes de los otros dos problemas. I look and shoes. Every man. Fine. Aquí está. Descargar. A cancelar. Ok. Ahí está. Descargar. Ahí está. Descargar. Ya lo vio, creo que ya lo vieron, ¿no? Sí, ya. Sí, chéquenlo. Sí tengan en cuenta eso. Sí, digan, ah, cabrón, aquí aquí huele a pescado encerrado. No, no es cierto. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente problema estuvo más sencillo. No hubo tanto este problema con la redacción, ahora sí. Y pues yo creo que y les dije que iba a venir óptica. ¿Les dije o no les dije que iba a venir? Ah, pero no, nunca me creyeron. Yo les leo la. Bueno, acepto que al principio les dije que no creo que lo ocuparan, pero al final sí vino óptica. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Un haz de luz, un haz de luz roja penetra en una lámina de vidrio de 30 centímetros de espesor con un ángulo de incidencia de 45 grados. Explica si cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio y determina el ángulo de refracción. Pues primero, vamos a hacer el sistema físico de esto. Eh, sí, primero el dibujito, ¿no? O sea, primero va su dibujito. Ese se nota que fue nomás para rellenar el examen. ¿Cómo? ¿O a qué te refieres? No entiendo. ¿De qué nada más fui a rellenar el examen? ¿Están tirando bullying? Que el problema nada más lo pusieron para rellenar. Ah, LOL. LOL. Bueno, va. Entonces,
este es el rayo de luz, este es el ángulo de incidencia teta i, y ya te dan el ángulo de incidencia, que es de incidencia de 45 grados. No voy a poner datos numéricos hasta el final, o sea, siempre primero expresión. Eso ténganlo muy en cuenta. Pues aquí va a haber. Lo voy a hacer un poco más así, porque ahorita vamos a ocupar este diagrama para otra cosa. Y este ángulo es teta r, o sea, el ángulo de refracción. Y bueno, primero, antes que nada, vamos a ver si cambia luz. ¿Cambia luz? Y la respuesta era que sí, cambia de color. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué cambia de color? Ah, por la definición del índice de refracción, tenemos que esto les había dicho, que era el índice de refracción, que era porque te encandila. El índice de refracción está dado por esta expresión. Es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el medio. Entonces, V es la velocidad de la luz en el medio. Como V es la velocidad de la luz en el medio, la velocidad de la luz va a ir más lento, ¿no? Ahora, la luz no va a cambiar su frecuencia. Ese es el datazo que debes de tener en cuenta a la hora de resolver este inciso, que la luz no cambia su frecuencia. Es decir, no importa si pasa de un medio a otro, siempre va a tener la misma frecuencia. Y una expresión que nos revela esto es la siguiente. C es la longitud. Respondiendo a la pregunta de Toño, es porque como vas a mayor velocidad, tu longitud de onda tiene que alargarse. Ajá. Digo, o sea, bueno, mejor que lo explique Marco. Sí, como dice Dimir. O sea, como tu longitud de luz tiende a alargarse, compensa, o sea, como que se contracompensan, o sea, pues lo aquí no. O sea, como que a la hora de pasarlo a dividiendo la frecuencia, pues es la velocidad entre la lambda, ¿no? Pues esto tiende a disminuir, tiende a ser menor. Y lo de acá tiende a ser mayor. Entonces, este cociente al final se va a compensar con este cociente de acá, donde esto tiende a ser mayor y lo de abajo tiende a ser menor. No sé si esa es una explicación como rápida. Pero sí, no cambia. Porque justamente como la frecuencia es un parámetro definido a partir de la velocidad de la luz y de la longitud de onda, ambos medios ambos medios se mantienen con la misma frecuencia de la luz. O sea, no hay un cambio en la frecuencia cuando pasa de un medio a otro. ¿Por qué? Porque mientras una disminuye y otra aumenta, la otra aumenta y la otra disminuye. O sea, tiene la misma frecuencia. Y al sustituir esto en esta expresión del índice, te queda n es igual a lambda. Por eso, por cierto, esto viene en el, en el libro del Ser Semansky. Voy a poner. Sí, esto viene en el capítulo del Ser Semansky. Incluso ya la expresión con las puras longitudes de onda. Longitud de onda en el vacío. Longitud de onda en el vacío. Ujú. Sí. Entonces esto termina dándote esta frecuencia y esta frecuencia se van y te queda n igual a... Ay, n es igual a lambda 0 entre lambda. Y ojo aquí entonces, aquí puedes ya decir que sí cambia. ¿Por qué? Porque tienes lambda 0 entre una frecuencia lambda. Y como este índice de refracción es la del vidrio y el índice del vidrio, n del vidrio, era mayor que 1, quiere decir que esta cosa sí dio un cambio en esta longitud. O sea, fíjense.
n lambda es igual a lambda 0. Como n es mayor que 1, entonces a la hora de poner, pues quiere decir que hay un cambio. Hay un cambio. Si hay un cambio de longitud de onda, hay un cambio de color. Esto porque como hay una longitud de onda mayor, entonces hay un espectro, en el espectro de la luz visible, justamente va cambiando conforme la longitud de la luz varía. O sea, por ejemplo, el verde, que, que vendría a ser con una, con una, con una longitud distinta a la del rojo. Ajá, y fue por lo de Newton. Sí, sí, sí. Y justamente, o sea, como hay un cambio en la longitud de onda, hay un cambio en el color. Y ya con eso explican el inciso. Bueno, el inciso A, parte 1. La parte B es calcular el teta R. Entonces aquí, pues decían que por ley de Snell, el ángulo en el aire, el índice de refracción en el aire por el seno de teta incidente es igual a n del vidrio por el seno de teta refractado. Entonces, esto te queda que seno de teta refractado es igual a n del aire por el seno de teta i entre n del vidrio. Y al sacar la función seno a la menos 1, te queda como seno a la menos 1 n del aire por el seno de teta i sobre n del vidrio. Y esta cosa era 33 grados a la hora de meterla a la calculadora. Bueno, 33 grados aproximándolo ya con cifras significativas. Sí, 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 ya aproximando con cifras significativas. Mejor hagamos este problema de tiro parabólico. ¿Cuál problema de tiro parabólico? Déjate lo mando. Bueno, terminamos de hacer terminamos la solución y si hay tiempo sí lo hacemos, si no ya la próxima clase. Sí. La idea era nada más ver la solución este día. Entonces, pero si sí hay tiempo, si no son las 9, vemos ese problema. ¿Va? Entonces, ¿sí les quedó claro? O sea, nada más es meter estos datos y esos datos te los da el problema. O sea, teta I es 45 grados, el N del aire es 1 y N de vidrio es 1.3. Y como son dos cifras significativas, se redondea y se redondea a 33. Sí. Es 32 puntos, son 9. O sea, es Pero nada 32.8, ¿no? más tiene dos cifras. Ajá. Y como te da 32.8, según yo recuerdo. 32.9. Ajá. Pero como son solo dos cifras, eso se redondea a 33. Porque fíjense que todos los datos del problema son dos cifras. Bueno, incluso aquí hay una, ¿eh? Pero no lo estás ocupando, entonces no sirve. Pero Nada más lo fíjense, ocupas con dos, es 1.3. la del vidrio, el N del vidrio. Por eso son 33. Ah, chinga, pero las cifras no se empiezan a contar después del punto decimal. No, eso es cuando sumas. Pero ahí estás multiplicando, ¿no? Ah, güey. Pero no importa tanto. No importa tanto las cifras significativas. Lo importante es que estén en el rango 32.8 a 33. A 33. O sea, ya no sube. Sí, sí, sí. A ver, vamos con el siguiente inciso. El inciso B te decía lo siguiente. Eh, determina el ángulo de emergencia, el ángulo del rayo cuando sale después de atravesar la lámina. ¿Qué tiempo tarda la luz en atravesar la lámina de vidrio? Este es el inciso más interesante de este problema, porque justamente no estaba tan trivial, o sea, no era tan trivial. Pero bueno,
Entonces voy a dibujar el diagrama. Es que no lo quiero volver a dibujar, entonces lo voy a ver si lo puedo copiar y lo puedo copiar. Ahí está. Ya, espero que me deje pegarlo. ¿Con cuál se pega? Mm, ¿Dónde está pegar? Ah, no, no, no. A ver, ¿dónde está pegar? ¿Dónde está pegar? ¿Dónde está pegar? ¿Dónde está pegar? Nada. ¿Eh? Aquí está. Ah, sí, ahí está, ya, ya. Va aprendiendo funciones en clase. Ahí Ah, ¿borré algo? No, no, no lo borré. No, ¿qué está diciendo? Ahí está. Perdón, no se copió del todo, entonces lo voy a completar. Ajá, teta R. Y voy a dibujar una segunda normal. Muy importante para el problema. Y ese va a salir con un ángulo teta E. O sea, de salida o de emergencia, ¿cómo se llaman? Bueno, ¿le llamaron? ¿Qué le llamaron? De emergencia, ángulo de emergencia. Sí, sí, sí. Fíjense que es teta E. Ahora bien, aquí, por construcción geométrica, la normal es perpendicular a la superficie. Esta es un ángulo de 90 grados. Y la normal también es perpendicular a la superficie en este punto. Se hace un ángulo de 90 grados. Como ambos hacen un ángulo de 90 grados sobre una misma superficie, o sea, sobre una misma línea, ambas son paralelas. Como ambas son paralelas, se sigue que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte? El... Sí, sí, sí. O no, no, no. O sea, tiene sentido de que sean paralelas. O sea, de otro modo no se podría considerar que fueran normales. Por la definición de normal es Opuestos por perpendicular. el vértice también. También opuestos por el vértice. Sí, sí, sí. Hay varias formas de demostrar que estos dos son iguales. Pero el Y caso es de alternos e que, internos, ahí está otro. hey, sí. De hecho, una vez que demuestras que estos son paralelas, estos por alternos internos son iguales. Exactamente. Entonces, como son iguales, pues ocupas la ley de Snell. N del vidrio es igual, digo, por el seno de teta R va a ser igual a N del aire por el seno de teta emergente. O sea, al despejarlo te queda teta emergente, el seno de teta emergente, como N del vidrio por el seno de teta R entre N del aire. Y de aquí, teta emergente es igual a, seno a la menos 1 de N del vidrio por el seno de teta R. Esto entre N del aire. Y no me acuerdo muy bien de este dato numérico. ¿Cuál era, Toño? Bueno, ahí hagan las cuentas. Este, no, no eran 45. Recuerdo que sí era distinto. ¿Por qué? No, sí, no, sí cambia, sí hay un cambio. Yo recuerdo que sí había un cambio, Toño. Sí, son 45, Marco, son 45 porque, o sea, al aplicar el seno de teta, pues ahí se pierden decimales, ¿no? Ajá. Y para que se cumpla la misma ley de Snell, o sea, literalmente estás aplicando la misma ley de Snell, solamente como acomodado del otro lado. Estás aplicando inverso, porque antes tenías, o sea, para que esto te dé lo mismo, tendría que estar al revés. A ver, hágalo, hágalo en la calculadora.
Y Marco, haz de Ángulo. cuenta estás No, diciendo porque que este son los mismos ese es teta ángulos. R. Ese es teta R, no es teta I. A ver, ¿puedes subir la construcción, porfa, para ver? En- Sustitúyalo, porfa, sí quiero saber cuánto da esto. El seno a la -1 de este. Este es 1.3, no, creo que son 45. 1.3 seno de 45, que es el ángulo R. No, no, no. Es 33 grados ese ángulo, no es Ah, sí, 45. sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Sí, porque es teta R. Es este ángulo de Sí, el, incidencia. Es el otro, el que salió. Sí. Es lo mismo que dice Toño. Sí, por lo de la Ah, construcción de los sí, ángulos. ajá. Hágalo por calculadora, porfa. 45.1. Pero como tienes dos cifras, son 45. Con este valor. Sí. Marco, literalmente estás Este aplicando es, la misma espérate, ley. ese es 1.33, ¿no? Bueno, les voy a creer. Sí, les voy a creer. De modo, ahí ya tuve un error. Vale, cable. Pero bueno, ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? no recuerdo, pero sí recuerdo que me salió distinto, un poquito distinto. Acá. Bueno, lo siguiente es lo más interesante. Entonces voy a volver a copiar este problema. Sí, no, no hay problema, no hay pedo. Les creo ya. Perdonen. Yo pensé que sí lo había. Bueno, el siguiente, sí necesito que le presten mucha atención porque ahí puede haber varias fintas. Puede pasar la normal y el rayo con el que sale. Entonces, otra cosa. A ver, y este es el. Ahora, la luz, el tiempo que tarda la luz, pues va a ser el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Hay mucha gente que pensó que era esta distancia y lo único que hizo fue ocupar esta L solita, pero está mal. ¿Por qué? Porque si ese fuera el caso, la luz seguiría esta distancia, ¿no? Seguiría este camino, pero no sigue este camino, sigue este camino que está acá. Entonces, esta distancia la voy a llamar H. Entonces, H va a ser igual ¿a qué? O sea, yo quiero ver una relación entre H y L. Y fíjense que se forma un triangulito, ¿no? Ese es teta R, este es L y este es H. Entonces, por el coseno de teta R, ese es igual a L entre H. ¿De dónde? ¿De dónde qué? De donde Es H, igual a L sobre coseno. ajá, exacto. Y ahora bien, eh, el otro. Ajá. Ahora ya tengo la distancia H. Por otro lado, la velocidad de la luz dentro del medio va a ser distinta a la velocidad de la luz en el vacío y están dadas por la siguiente expresión. N del vidrio es igual a C por la velocidad de la luz en este medio, Vm, de donde la velocidad de la luz en este medio es igual a C entre N del vidrio. ¿Sí? Eso era muy importante. Que también la velocidad va a ser lo mismo. Es 2.3 por 10 a la 8. Bueno, ahorita lo vemos. Todavía no te me adelantes. Entonces, el tiempo. Entonces, tenemos que Vm va a ser igual a H entre el tiempo. De donde el tiempo va a ser igual a Vm entre H. El tiempo va a ser igual a, sustituyendo Vm y H, es C de N vidrio entre L coseno de teta. L coseno de teta R. Entonces acá se sigue que el tiempo t va a ser igual a L igual a C. Sí, perdón. A C. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Espérate, algo estoy haciendo.
Algo estoy haciendo rancio. Sí, Está, no me dijeron, es al revés. Sí, sí, sí. Sí, 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 aquí está al revés. Entonces, por ley del sándwich, tenemos que L por la N del vidrio entre C por el coseno, se distinta, de teta R va a ser igual a T. ¿Y cuánto te da numéricamente esto? ¿Alguien ya sacó el valor? L es 30 centímetros. Entonces, como algo por 10 a la menos 9 segundos. sí, creo que sí. A ver, ¿cuánto les da? Les doy el dato numérico. L es igual a 0.30 metros. C es igual a 3. 1.55 por 10 a la menos 9. Sí, 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 sí. Sí, ese era el dato. ¿Sí les salió a los demás? Pero como se redondea, lo vamos a redondear a 2. Entonces esto queda como así, ¿no? Aprox. Aproximadamente. Todos, aunque no lo redondeen, no creo que les hagan tanto de Sube, pedo. no, porque es 55, sube. Bueno, lo va. Sube a 6. Sí. Bueno, depende. Pero como es impar, sí. Sí, 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 sube a 6. Sí, si fuera par el 5 que estuviera antes, sí. Pero es a la menos 9 Sí. Ajá, a la segundos. menos 9 porque es muy Ah. poquito el tiempo que Segundos tarda. todavía. Yo pensando que es velocidad. Va, gracias. Sí, está bien. Sí, esa es la respuesta. Sí. Y ya, otros 10 puntos. Digo, no diría de regalazo porque ahí puede haber como pequeñas cosillas, ¿no? Ya vieron a mí que me dio otro ángulo. Pero ya ni modo. Entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. Eh, vamos a tener el siguiente problema. Y ojo aquí, el siguiente problema es el más complicado de los 4. Y ahora, Para primero ti. les voy a explicar por qué usar dinámica está mal. Y después ya vamos a ver eh, por qué justamente se usa con torcas y no con otra cosa. Entonces, primero, ¿alguien me puede ver por qué dinámica está mal? O sea, ¿por qué usar suma de fuerzas no te da la densidad completa? ¿O no? Porque la fuerza no está distribuida uniformemente sobre toda la misma, ¿cómo se llama? Barra. ¿Vale? Ujú. Sí. Otro punto, Hay, también muy hay importante, más fuerza abajo que arriba. es que quiero que vean esto. En el punto de abajo hay más fuerzas. Ajá. O sea, está sujeta a un punto, ¿no? Y aquí tenemos eh, una normal N, que es perpendicular. ¿Quién dijo? Pues si está sujeta a un punto P por la redacción del problema, dice una barra uniforme de longitud L, sección transversal de área A y densidad ρ está sumergida parcialmente en agua. Esa Densidad, N es la normal. Esa N normal es la fuerza de restitución del agua no, o no, es una. no, es la normal. Cualquier objeto que esté De la sobre alguna superficie. superficie es la normal ejercida por la superficie a la barra. Entonces, ¿En o el sea, suelo? sí, en el suelo, porque está sujeta en el punto P, que está sobre el suelo. No está en el suelo. A ver, bórralo, ese Sí. dibujo. El dibujo no, pero ¿qué te dice? Uno de los extremos de la barra No está está sujeto. sujeto al suelo. No está en el suelo, güey. Está en el punto P, dice, no en el suelo. Sí, está en el suelo. Si no estuviera en el suelo, esta cosa sí rotaría, ¿no? O sea, porque este funciona como tu, ¿cómo se llama? Pivote. No es cierto, Marco, no es cierto. ¿O Que sí? sí.
Gira y asciende hacia arriba. Puta madre. Tienes razón. Tienes razón. Estoy bien pendiente, la neta. Ya no quiero seguir gritando porque la otra vez me papearon. Así. Sí, 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 sí. O sea, sí está en el suelo y hay, pero el punto es que hay una normal aquí. Entonces, no tienen que considerar esa normal a la hora de sumar las fuerzas. Y ese destroza todo el argumento dinámico. O sea, no hay forma de que encuentres la normal sin ocupar otra condición del equilibrio estático, que son las torcas, ¿no? Pero ahí ya te vas a complicar más la existencia. Sí, aquí, aquí sí, muy importante es con torcas, ¿no? Y decía, ¿cuál debe ser la densidad ρ de la barra necesaria para que se mantenga fija a un ángulo de 45 grados? Pues vamos a hacer el... Ah, aquí está. Quiero que noten que esta va a ser Y positiva, Y X positiva, ¿no? Ahora voy a hacer ya el análisis dinámico de la barra. Entonces, la barra va a estar así, ¿no? Ay, bueno, ajá, bueno, no, a ver, déjame ver así, algo así, ¿no? Ah, mira, pues mira, exacto, a 45 grados. Y otro punto es que quiero que noten que justamente aquí, por análisis de fuerzas, en la mitad de la barra va a sentir un peso mg. Y ahora, aquí otro concepto muy importante. El centro de flotación, que es donde va a sentir la fuerza boyante, actúa sobre la mitad del volumen sumergido. No Es, mames, eso fue lo que me es equivoqué. importantísimo. Es el concepto más fundamental de este problema. Es, ¿cómo sé eso? Porque justamente en todos los libros de fluidos te dicen ese concepto, el centro de flotación. No, o sea, puedes verlo así. Yo lo llamo centro de flotación. No sé cómo lo llamen en los libros, pero tiene un nombre raro. Pero el punto es que actúa a la mitad del volumen sumergido. No actúa a la mitad de la barra. No actúa en el centro de la barra. Entonces, es a la mitad del volumen sumergido. Y actúa así. Esa es la fuerza bullante. A esta distancia, que no sé, le pondré M. Entonces, yo tengo que por mi análisis de fuerzas, digo, de fuerzas, estoy hablando de fuerzas, por mi análisis de torcas, tiene que ser igual a cero. Es la condición del equilibrio, la segunda condición del equilibrio mecánico. Ah, sí, sí, sí. Ah, tienes razón. Sí, eso me estaba pasando en el problema. Le voy a poner Z. Sí, esto me estaba pasando en el problema. Y yo cuando dije, dos semis a la verga. Sí, sí, sí. Sí, yo puse M, pero sí. Le voy a poner Z, ¿no? Que es la distancia que hay del punto P, la barra. Y esa suma de fuerzas sobre el eje, esa suma de torcas, perdón, esa suma de torcas sobre cualquier punto de la barra te tiene que dar igual a cero. Y ese es un teorema para las condiciones del equilibrio estático. O sea, sobre cualquier punto de la barra. Cualquiera. No importando que esté en los extremos o que esté en medio, que esté a una longitud cualquiera, a cualquier punto. Es algo justo y necesario que en cualquier punto se cumpla que la suma de torcas sea igual a cero. Pero como aquí hay una normal, cuyo valor es desconocido, me conviene analizar la suma de torcas en el punto P. En el punto P
la suma de torcas va a ser igual a 0. ¿Y cuáles son la suma de torcas? La suma de torcas va a ser igual a la distancia Z, ay, cruz la fuerza boyante más L medios cruz, esto en vector, ¿no? Todo esto en vector. Cruz el peso, ¿no? Mg. Y ahora, una cosa importante. Yo voy a definir para afuera, o sea, para la pantalla, para dentro de la pantalla positivo. Entonces, hagan su regla de la mano derecha. Esta es la distancia. Entonces, a la hora de hacer tu regla de tu mano derecha, con esta fuerza de acá, te sale que la torca va a apuntar para adentro. Para adentro. Va a salir esto. Y a la hora de hacer la suma de torcas con Z y FB, te sale que para afuera. O sea, que en dirección hacia nosotros, en dirección donde estamos nosotros, para afuera de la pantalla. Pues como son contrarias, hay un signo menos. Menos Z cruz FB más L medios cruz MG. ¿Sí? Ahora, de una vez voy a hacer este producto cruz, porque luego ya después, como que hay un poco más de rollo. Tenemos esto acá. Entonces, tenemos la barra que está justamente a la mitad. Y por un lado tenemos esta fuerza de acá. Entonces, si ustedes hacen o completan este triángulo rectángulo, este ángulo de acá vale 90 grados. Este es teta. Y entonces este ángulo le voy a llamar alfa. Sacan de la relación que alfa es 90 grados menos teta. Y luego este ángulo de acá es recto. ¿Por qué es recto? Porque es paralelo. O sea, esta línea imaginaria es paralela a esta. Es recto este ángulo. Entonces el ángulo total que hace la distancia z y voy a poner distancia z y la fuerza boyante, pues va a ser, le voy a llamar justamente el producto cruz, el menos z cruz FB, pues a qué va a ser igual, a menos z FB, el seno de qué ángulo, el seno de la suma de los 90 grados más el alfa. Entonces, 90 grados más el alfa, 90 grados más el alfa, al final voy a tener que tomar aquí 90 grados más el alfa, y esto me va a dar 180 menos teta. Pues aquí me queda 180 menos teta. Y ahora, haciendo la suma o la resta de ángulos, eso va a ser igual al seno de teta. ¿Me creen o quieren que lo haga? O sí me creen o quieren que lo haga. Sí, díganme. A ver, bueno, está bien. Va. Sí, sin problemas. 180 grados menos teta, pues va a ser igual al seno de 180 grados por el coseno de teta menos el seno la de pura identidad. teta por el coseno de 180 grados. Esto es igual a 0, porque el seno de 180 grados es 0, y esto es igual a menos seno de teta, y el coseno de 180 grados es menos 1. Es igual a... Yo sé más seno de teta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Va. Y por otro lado, tenemos este producto cruz, L medios MG. Como tenemos L medios, este va para acá. Y ojo acá, si yo trazo la paralela
al eje Y, ese me termina dando teta. Entonces, ¿cuál es la distancia que hacen? Pues el seno de teta. Entonces, también el producto L medios plus mg es L medios mg por el seno de teta. Va. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Ya se fue Dimir. ¡No! Se enojó. Bueno, entonces, la suma de torcas es igual a 0, que es igual a L medios mg por el seno de teta menos z por fb por el seno de teta. Y está. Sí, menos zfb por el seno de teta. Y entonces esto te queda que L medios mg por el seno de teta es igual a zfb por el seno de teta. Y L medios, te queda L medios mg igual a zfb. Ahí, ahí está. Sí. Va. Y ahora nada más hay que hallar z. ¿Cómo hallamos z? Voy a remitir otra vez este diagrama. Tengo esto acá y esta barra acá. Como tengo el agua sumergida, es el agua, esa es una altura L medios que te dan, ese es el ángulo teta, y esta distancia de acá la vamos a llamar X. La distancia X por identidad trigonométrica, el coseno, ay, el coseno de teta es igual a L medios entre X. Lo que X es igual a L medios entre el coseno de teta. Fíjense que sí se vale que uses el coseno, que este ángulo es este triángulo es rectángulo. Este es el coseno, lado adyacente, cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente L medios entre hipotenusa X. O sea, al despejar X, pues te queda L entre 2 entre coseno de teta. Por lo tanto, X es igual a L entre 2 coseno de teta. Y ahora, otra cosa, esta le voy a llamar la ecuación, la ecuación 1. Ya no le he puesto nombre a las ecuaciones. Otra cosa, como es X coseno de, como Z es la mitad del volumen sumergido, entonces Z es igual a X medios. ¿Por qué es X medios? Porque se analiza la mitad del volumen sumergido. Entonces, como es en la mitad del volumen sumergido, es justamente en la mitad de la longitud. Entonces, de aquí se sigue que Z sea igual a L entre 2 coseno de teta entre 2. Entonces, esto es igual a L entre 4 coseno de teta. Sí, entonces Z era igual a L entre 4 coseno de teta. Y otra cosa, vamos a calcular la fuerza boyante. La fuerza boyante es la densidad de ρ, 0 del agua, por G, por el volumen sumergido. Ahora bien, el volumen sumergido va a ser igual al área transversal por X, pero como X es L sobre 2 coseno de teta, el volumen sumergido es igual al área de L sobre 2 coseno de teta. ¿Por qué es X? Pues X es la longitud de la barra que está sumergida en el agua. Este es el agua. Este X es la longitud de la barra que está sumergida. A la hora de calcular el volumen sumergido, esta no es una S, es un subíndice, pero yo hago mis subíndices como si fueran letras, entonces voy a poner como V gigante y una VS chiquita. Entonces, VS, al sustituir acá, tenemos que la fuerza boyante va a ser igual a ρ0
G por A por L sobre 2 coseno de teta. Y por otro lado, la masa de la barra va a ser igual, o bueno, por la densidad de la barra va a ser ρ, la masa entre el volumen, o sea, la masa de la barra entre el volumen de la barra. Y esto va a ser, ρ va a ser igual a la masa entre la área transversal por la longitud. O sea, fíjense que esto tiene un área transversal, área A. Entonces, esta distancia completa de la barra mide L. Pues, ¿cuál es el volumen? Es el área transversal por toda la longitud de... Sí, el área Mar- transversal es la misma. Marco, ¿esa fuerza se parece a la de empuje? ¿Es la misma o es otra? ¿Cuál? Esa que estás diciendo. Boyando, creo que se llama. Fuerza bollante. Sí, es la misma. Fuerza Ah, bollante. se parece a un problema de oscilaciones que nos pusieron una vez. Sí, está muy curioso. De hecho, ese problema es muy bonito. Y le puedes poner condiciones de oscilaciones, pero ahí ya tienes que analizar más cosas. Entonces la masa es ρ por el área, por la longitud de la barra. Y ahora ya bien, vamos a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a sustituir este dato, vamos a sustituir este dato, vamos a sustituir z en la ecuación 1. Ya todo lo demás es conocido. En 1 tenemos L medios, ajá, M, ¿qué era M? Rho por A por L, era la masa, por G, G seno de teta. G seno de teta va a ser igual a ¿qué? A Z. ¿Qué es igual a Z? Z es igual a L sobre 4 coseno de teta. L sobre 4 coseno de teta. ¿Por qué? Ah, por FB, por esta FB. Y FB es esto que está acá. Sí, FB es esto que está acá. Y eso es igual a ρ 0 G por A por L entre 2 coseno de teta. Y ahí esto por el seno de teta. Fíjense, el seno de teta y el seno de teta se van. ¿Qué otro caso se van? Voy a tacharlo con naranja. Seno y seno se van. G y G se van. El área transversal y el área transversal se van. Esta longitud con esta longitud se van. Esta longitud y esta longitud se van. Entonces ya nada más te queda de este lado el ρ sobre 2. Y de este lado te queda el ρ 0 sobre 4. 4 por 2 es 8. Ρ 0 sobre 8. Y te queda coseno cuadrado de teta. De donde ρ medios es igual a ρ 0 entre 8 coseno cuadrado de teta. Pero sabemos que el coseno de teta, teta es 45 grados, que es la condición que te dan. Entonces, esto es raíz de 2 sobre 2. Al sacarla al cuadrado, es 2 cuartos. O un medio. Entonces esto queda como ρ sobre 2 igual a ρ 0 sobre 8 por un medio. Luego, ρ 8 sobre un medio es 4. Ρ es igual a ρ 0 sobre 4. ¿Sí? Este 8 por un medio es 8 entre 2. Eso es igual a 4. Y eso es igual entonces a ρ igual a ρ 0 entre 2. ¿Por qué? Porque este 2 pasa multiplicando y te da 2 cuartos. Pero 2 cuartos es igual a un medio. Y esta es la respuesta. ¿Y qué les pareció? Bueno,
todavía falta un inciso, pero ¿qué tal estuvo el procedimiento? A la basura, la tiene de churro, a todo. Sí, Toño, pero ten en cuenta la redacción del problema. Entonces, ahí tienes que justificar todos los pasos que diste. Pero si es correcta tu redacción, o sea, sí hiciste el argumento correcto de que era por torcas y así, porque no había otro camino. ¿Y si te di esto por torcas? Entonces, ¿cómo lo consideras y cómo te salió? Ah, pues, sí, pero el centro de masa es esa la mitad de la barra. Ajá, ¿y de dónde analizaste tus torcas? ¿En el punto P? ¿Y te dio remedios? Entonces, ¿ahí qué hiciste? ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Las torcas te dio seno de teta? Oh, entonces, ¿cómo le hiciste? No entiendo. No sé. Pues, ¿qué pedo? Entonces vamos con el inciso B. Eh, ¿Qué te dice el inciso B? ¿Es posible que la barra se mantenga en equilibrio para cualquier valor de la densidad ρ de la barra? La respuesta es sí. ¿Y en qué rango? ¿Por qué sí? Fíjense en esa expresión de acá, a la que llegamos, ¿dónde? Mm, bueno, aquí le voy a simplificar un poquito más para que quede más, un poquito más claro. Fíjense que esto te queda como ρ entre 2 igual a ρ 0 entre 8 coseno cuadrado de teta. O sea, de hacer un poquito de, de cálculos, se queda que ρ debe ser igual a ρ 0 entre 4 coseno cuadrado de teta. Para diferentes tetas, o sea, si teta es distinto de 45, esta expresión ya te dice que qué densidad debe de tener tu material. Pero si tuviera la misma densidad, sabemos que está entre un rango de ρ medios a un rango de ρ cero. ¿Por qué no puede ser mayor que ρ cero? Porque si es mayor que ρ cero, pues la barra se cae, ¿no? Y se mantiene estática en el fondo, en el fondo de esa cosa. Entonces, esa es la explicación. Y ya. Este, sí, no, no creo que haya relación en eso. Pero sí, ¿qué les pareció el examen? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo sintieron? Sí, sí lo sintieron real o no. Estuvo chido, sí estuvo chido. Estuvo potente, no les voy a mentir. O sea, sí es como de, ¿por qué no? Pero sí, yo creo que fue muy desarrollador de personaje. Y sí, a ver, vamos a decir el 4 a ver. Ah, ya lo vi, Ociel. Digo, ya no creo que dé tiempo porque ya son 10 minutos. Pero fue mi primera vez. No, chale. No, y espérate. No, hombre. Ese problema, ese problema de fluidos, lo hizo un chico llamado Chimal.
Y adivinen qué, es el problema más fácil que ha puesto Chemal en uno de sus exámenes para la Olimpiada Metropolitana. O sea, esa cosa de ahí fue uno de los más sencillos problemas que ha puesto. Sí, 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 este problema que están viendo, este que sí, 20 puntos, es un problema de un año pasado. O sea, es un problema de un año pasado. O sea, fue la segunda etapa de la Olimpiada Metropolitana del 2023. Ese fue el problema que pusieron. Y pusieron otros tres. Pero de esos tres problemas que pusieron, ese de fluidos fue el más sencillo. Y es el más sencillo que se ha rifado ese chico. Al menos que sé que haya hecho, ¿no? Y que sean problemas para Olimpiadas. Otro problema más igual de sencillo es el del mono. Pero ahí le tienes que pensar un poco más. O sea, ¿por qué? Porque hay una segunda parte con la del sonido. Ya no propone problemas para la metropolitana. Sí para la nacional. De hecho, si pasan a la nacional, van a encontrarse con un problema de él. Pero ya no hay ya no hay para la metropolitana. Los de Termo, el de Termo de la nacional del 2024 del año pasado, lo hizo Chimal. Y sí, es el más sencillo que ha hecho Chimal, este problemita de fluidos. O sea, ha puesto otros muy cabrones de fluidos. Pero sí, este, sí, y digo, para que valga 20 puntos, sí estuvo potente. O sea, sí estuvo potente, no les miento. Que metan eso, al menos con el nivel comparado de los otros cuatro, pues sí está más difícil, ¿no? ¿Cómo lo sintieron? Espero que les haya gustado. Ah, y te iba a comentar, Ciel. Sí chequé tu problema, ya lo leí, pero sí veo que no creo que dé, que, ¿cómo se llama? Que dé tiempo para resolverlo. El experimental dijeron que no, el experimental no es lo más sencillo. En el experimental a todos le va mal. El de línea. Ah, sí, el de línea sí fue el más sencillo. Sí, o sea, solo era gráficas, pues. Sí, justo. Y aún así, no sé cómo no, este... Sí, era una página toda rara. Sí, no, era un problema de Python. Y aún así no sé cómo, en qué, cómo es que eh, justamente, eh, ahora sí que, cómo es que el problema estaba redactado, era un caos, ¿no? Te metían un buen de datos, un buen de teoría y al final era pura gráfica, ¿no? O sea, sí, no entiende. Sí, no, y no ocupabas nada de la teoría. Generalmente ocupas la teoría de los experimentales. Pero sí, estuvo potente este problemita, este último problemita. Y este problemita tiene solución oficial. O sea, sí tiene solución oficial de Chimal. Si lo encuentro, se los paso. Y se los mando por el curso. Pero sí, o sea, sí era fuerzas por torcas. Y yo creo que van a hacer, como tiene solución oficial, yo creo que para los puntos van a sacar esa solución. O sea, van a guiarse en esa solución oficial, porque es para puntos. De hecho, eso y lo de los libros fue como me enteré que había un centro de flotabilidad. Pero bueno, este, sí. Pues muchas gracias por haber asistido. Si termino el problema, o si el